Uno de los temas que dejó el fin de semana tiene que ver con el encuentro, la cumbre del G20. Los 20 principales jefes de Estado se reunieron en Roma. Bueno, el abordaje, digamos, periodístico que se vio durante el día de ayer, hoy también acá en Argentina, fundamentalmente está enfocado en qué fue a buscar el gobierno, ¿no? Qué fue a buscar Alberto Fernández. Además, porque en el medio estuvo la reunión con Kristalina Georgieva, con la titular del FMI. Y bueno, circularon algunas cuestiones también de otros objetivos que se había propuesto el gobierno. Una de los aspectos que aparecía era la posible foto, si iba a haber encuentro con Joe Biden, si no iba a haber encuentro con el presidente de los Estados Unidos. Finalmente se encontraron medio en una situación, podríamos decirle, de pasillo. Se cruzaron, se saludaron, ahí circuló un video, unos 20 segundos de saludo entre Alberto Fernández y Joe Biden. Donde duró 20 segundos porque también había un traductor que lo extendía, ¿viste? Tampoco es que charlaron tanto. Sí, claro. Lo central que estuvo ahí en el encuentro, que se dijeron, mencionaron al Papa como un amigo de los dos, a Francisco. Claro. Y que bueno, que también las cuestiones protocolares, ¿no? Que lo valoran. Y Alberto Fernández supuestamente le planteó que había sido muy bueno para todo el mundo el triunfo de Joe Biden. Bueno, en este marco, en el marco del G20, de la reunión, de lo que se está discutiendo, salieron algunos pronunciamientos ya oficiales. Hay un tuit de Alberto Fernández respecto al encuentro con Georgieva, donde Fernández dijo lo siguiente, dijo: buen encuentro con la directora gerente del FMI, con Kristalina Georgieva, para avanzar en negociaciones que nos permitan salir del lugar social y económicamente insostenible en donde el gobierno que me precedió dejó a nuestra amada Argentina. Negociar con firmeza es recuperar soberanía. Esa es la frase que también utilizaron desde el oficialismo para presentar, digamos, cuál fue la ubicación del gobierno, parecido a lo que veníamos viendo y también hemos tratado acá en el programa, y bueno, está reflejado en La Izquierda Diario, de ese intento de ubicación que tuvo Guzmán, ¿no? En su reunión con Varoufakis, con el ex ministro de Economía de griego, donde, bueno, la firmeza en la negociación es lo que ponen por delante. Realmente, hasta el momento, esa supuesta firmeza discursiva, digamos, no tiene ningún tipo de efecto en lo que hace a la negociación con el FMI. Claro, y ahí en el caso de Heresia, de Varoufakis, que duró solamente 6 meses, digamos, ahí como ministro de Finanzas, cuando estaba renegociando con el FMI, con la Troika, ¿no? En Europa, la deuda griega. Ahí en esa negociación venían de un proceso de manifestaciones y de huelgas de más de 30 paros generales, importantes, un pronunciamiento en contra, digamos, de los planes de austeridad, y en ese caso lo que se ve es que la idea de negociar con firmeza, si no se acompaña de desarrollar e impulsar esa movilización, es, digamos, bastante pobre. Digamos, se mostró que, bueno, al poco tiempo, de hecho, firmaron un memorándum de entendimiento, un plan de ajuste, estamos hablando de Heresia, que es el caso en el que se mostró ahí Guzmán junto a Varoufakis y al ex candidato a presidente en Ecuador como aquellos que tienen una posición firme, pero los ejemplos muestran justamente más bien que son impotentes si no van acompañados efectivamente del impulso de la movilización popular. Totalmente. Una sola persona ahí sentada, digamos, negociando con palabras duras, bastante poco, una amenaza poco creíble también del otro lado. Sirve el ejemplo griego para ver desde esa óptica también estos ajustes discursivos, ¿no? Por parte del gobierno respecto a qué pretenden con la negociación con el FMI. Uno de los objetivos que buscaban en el encuentro con Georgieva y más en general como pronunciamiento del G20 era a que se pronuncien sobre la sobretasa que paga Argentina por el tipo de préstamo que tiene con el FMI, por el cúmulo de deuda que tiene la Argentina con el fondo. Y los líderes de los países miembros del G20 sugirieron este domingo, ayer, en la declaración, en el comunicado final de la cumbre que se realizó en Roma, recordamos, seguir discutiendo
la revisión de la política de sobrecargos del FMI. O sea, lo pusieron como un tema a seguir en debate, a seguirlo abordando. No hay una definición, digamos, me da la impresión cerrada todavía de que eso para el gobierno ya sea una carta, un cheque en blanco, digamos, de que no le van a aplicar estas sobrecargas. No sé, Lu, cómo ves vos el tema y también qué implican estas sobrecargas de las cuales habla el gobierno. Bueno, son sobre tasas, ¿no? Sobre la tasa de interés del préstamo del Fondo Monetario a la Argentina que contrajo Macri en el 2018, a esa tasa de interés general, digamos, lo que tiene el estatuto del Fondo Monetario y los organismos internacionales es que si vos tomas un préstamo demasiado grande, que excede tus créditos, que son los créditos que tenía Argentina con el fondo, más haber cumplido 3 años de que se tomó el préstamo, se aplica una tasa de un 3% extra que implica para el gobierno argentino y que empieza a regir desde ahora, desde noviembre de este año, pagar alrededor de $1.000 millones más por año, ¿no? Ese era lo que intenta hacer Guzmán, lo que intenta conseguir, ya que el fondo no negocia reducción de tasas de interés en general, es justamente patear un poco los vencimientos, esto que él dice llamar en cuotas, y a ver si consigue esa quita de sobretasa, que por ahora la reunión de la cual había vuelto hace 2 semanas era un resultado negativo, no había conseguido ni siquiera la promesa y como vos decís, todavía eso está por definirse. Totalmente. Bueno, ahí la declaración, el comunicado final integra entonces este aspecto, que se revisen las sobretasas, pero no es efectivamente una confirmación. Obviamente el gobierno lo va a mostrar o lo va a intentar mostrar como un punto propio, ¿no? Es parte de la ubicación política con la que intenta salir del G20. Desde el punto de vista de lo que implica eso para los pagos efectivos, bueno, no tiene una relación directa. De hecho, recién estábamos viendo al iniciar el programa, ahí es fecha de un nuevo pago hoy. Fecha de un nuevo pago, de nuevo, escandaloso. Hoy se van a desembolsar 430 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional, según el esquema de vencimientos por la deuda contraída justamente por Macri. Recordemos que de acá a fin de año queda otro pago por 1.900 millones de dólares. Después en enero vencen 730 millones y en marzo 2.873 millones con el Fondo Monetario. Por ahora todos estos pagos los está desembolsando con dólares del Banco Central y con parte de esos derechos especiales de giro que le había enviado el propio Fondo Monetario Internacional, que era para paliar los efectos de la pandemia y que el gobierno está utilizando justamente para pagar de deuda, ¿no? Esos son directamente recursos, dólares, que acá escasean, que son muy importantes y que mientras transcurre la negociación no se deja de jugar con las reglas del Fondo Monetario y pagar todos los vencimientos. Ahí veíamos también, bueno, al cierre del G20, de las reuniones principales, después que saliera el comunicado oficial, Julián Guarino publicaba en Ámbito también que, bueno, le consultaron a Alberto Fernández respecto del resultado de las negociaciones, del resultado también de la reunión con Georgieva, y que dijo estar satisfecho. Esa es la definición, digamos, oficial que está dando el gobierno respecto de la gira. Pero esto que comentabas vos, por ahora son palabras. Desde el punto de vista de cómo queda la situación general del endeudamiento en Argentina, y que además en la última semana vimos que tiene mucha incidencia respecto a cómo está viendo el gobierno este último tramo de campaña, y además por lo que implica para el día después, ¿no? O sea, se está discutiendo en parte y tiene incidencia en la campaña electoral, pero tiene también incidencia en el futuro cercano y lejano de Argentina. Sí, un último comentario sobre eso, Leo. Sigo insistiendo, no se sabe qué es o sea, nosotros especulábamos que la sobretasa, pero son discusiones a puertas cerradas y no se dice nada de las condiciones que busca imponer el Fondo Monetario en esta perspectiva que vos decías, hacia adelante, qué va a pasar, cuáles son las condiciones de ajuste, las reformas que exige. De hecho, el Fondo Monetario hacia la cumbre del G20 sacó un documento que dice que no era oficial, donde exigía reformas laborales, reformas tributarias que recaigan más que nada en el consumo y también algo en la propiedad, ¿no? Cambios en los costos laborales, bueno, todo eso, la quita de las regulaciones al comerciales acá en Argentina, digamos, son condiciones que el fondo sigue exigiendo y que de eso no se sabe nada.
Ahí está. Una visión, una primera visión, un primer análisis, digamos, de lo que dejó el G20. Fueron los temas, al menos para Argentina, de los centrales. Después la cumbre abordó dos grandes ejes, digamos, para ver un poco el marco más general. Por un lado, tiene una conexión con lo que va a ser la continuidad hoy en la conferencia de Glasgow respecto al cambio climático. Era un tema que iban a abordar los principales jefes de Estado, y después también el tema de un impuesto o algún tipo de gravamen a los más ricos, que esto viene también en sintonía con algunas cosas que había planteado Biden en su momento. Bueno, todo la corriente, una corriente más general a nivel mundial, digamos, que está discutiendo el problema de si de esta crisis, o sea, hay que salir con algunos gravámenes sobre los sectores más ricos de la sociedad, ¿no? Fundamentalmente está el debate de un impuesto del 15% para las grandes fortunas mundiales, por decirlo de una forma popular. No es tampoco que el G20, digamos, tiene capacidad para que eso se traduzca en leyes nacionales ni nada, pero bueno, es más bien un pronunciamiento político del organismo respecto a este punto. Después probablemente lo analicemos más a fondo, pero son los dos grandes temas que se charlaron en la cumbre y que también en un rato